decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Bienvenido, Miguel Ángel, como siempre. Muchas gracias, Raúl. Solamente decirte que dejé el decanato de la Facultad de Derecho ya en el mes de abril y ahora hemos asumido la presidencia del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Bueno, entonces la actualización vale la pena. A ver, ¿qué cosa explica o qué manera podemos tener de entender la posición del presidente mexicano con relación a este diabólico candidato norteamericano que la verdad que se ha dado el gusto de salir, de decir lo que ha querido y francamente lo ha colocado una vez más en un despeñadero a Peña Nieto que ya de por sí está bastante complicado? Sí, fíjate, Raúl, creo que Peña Nieto se ha tirado un tiro a los pies. Evidentemente, fíjate, México es un país nacionalista en su construcción histórica, ¿no? Desde los tiempos de Emiliano Zapata, de Benito Juárez y tantos otros más que sellaron a un país después de un tratado como el de 1836, que fue el Tratado de Guadalupe, por el cual perdieron la mitad del territorio que actualmente tiene México, impactados por estas reglas que le imponía Estados Unidos bajo la doctrina Monroe de 10 años antes. Evidentemente, la visita de un candidato, no presidente, y lo ha tratado en la residencia de Los Pinos como un presidente, porque los dos han estado en una conferencia de prensa, etcétera, y evidentemente eso ha generado un impacto, una ignominia colectiva. Hay una amargura total en el país de que el propio presidente, que más bien debió esperar el perdón, las disculpas de Donald Trump, que estuvo solo 2 horas, más bien reiteró en pleno territorio mexicano que el muro se va a construir. ¿Pero qué explicación tiene? Porque ¿cómo no puede haber previsto, obviamente? Yo creo que Peña Nieto, perdóname, pero Raúl, creo que Peña Nieto no tiene la visión de un jefe de Estado, de un estadista en la dimensión que se quiere. En otras palabras, creo que le ha quedado muy grande la presidencia, porque él tiene una reiteración de actos, de errores sustantivos desde que inició el mandato. Sí, pero además esta vez se le sintió un presidente pequeño para un país inmenso. En muchos sentidos México es un país inmenso, en muchos sentidos, y esto evidentemente lo pone en una situación realmente crítica, insostenible, porque el mexicano se siente herido, y esto evidentemente lacera este ego nacional. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Sí, continuamos conversando pues sobre esta situación difícil que está atravesando varios países de América Latina. Tenemos lo de Venezuela y también la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, otro hecho verdaderamente grave, que Brasil ya lo ha conocido en una anterior oportunidad, pero en este caso, la verdad, no se llega a entender todo este juego y este cubileteo político que está detrás de un país tan grande, pero que al mismo tiempo su política no es fácil de entenderla. Toda la multiplicidad de situaciones, de casos, de grupos, de intereses, que sorprende además el grado de desinstitucionalidad que se puede tener y también de hechos, en fin, fraudulentos. Sí, Raúl, fíjate, el Brasil los últimos años ha estado atravesado por el tema de la corrupción. La clase política en el Brasil no ha respondido a las exigencias sociales del país. Y mira, el final que tiene la presidenta, justamente le han encontrado un talón de Aquiles. Porque ella no está procesada, o no fue procesada por el tema de Lavajato, el tema de Petrobras, por corrupción, sino por un asunto de cuentas donde las matemáticas nunca se equivocan, las matemáticas son exactas, ella las maquilló, y eso fue el objeto central para que la oposición encontrara cómo acabarla. ¿Y qué ha hecho ella? Pues ha entrado en un proceso de victimización. A diferencia de Fernando Cogo de Mello, que sí renunció, ella prefirió no hacerlo,
porque está pensando en su futuro político. No hay que olvidar que no se ha incluido entre la decisión del Senado la suspensión de los 8 años para el ejercicio de la... Desde el punto de vista de la opinión pública, ¿cómo es que se toma esto en Brasil? Y en realidad queda completamente desfavorecida ella. Sí. Y además está claro que su alianza y su apoyo apoyándose en Lula da Silva tampoco ha funcionado, ha sido estruendosamente un fracaso. No ha funcionado, como te decía, por eso hay un hartazgo. La gente quiere un giro. Michel Temer lo tendría que encarnar con todo lo antipático que aparece en las encuestas, como ese traidor que dice Dilma Rousseff que lo es por haber sido su vicepresidente, hizo todo lo que hizo, pero en el Brasil se empieza una etapa en la que la oportunidad de la oxigenación, Raúl, está a la puerta. Es decir, un punto de quiebre para darle una mirada ultraactiva al país distinta y distante de lo que han sido los últimos 13 años de políticas asistencialistas, del clientelismo político, de subsidios, que lo único que han generado, Raúl, hay que decirlo, son bombas de tiempo, como pasó en Argentina con el comunismo. Que no hayan otras fuerzas pues alternativas y que puedan adquirir... Esa es una de las crisis que tiene Brasil. Les faltan los cuadros, les faltan los espacios alternativos que tienen que empezar a salir por la propia exigencia de la coyuntura, pero que le está pasando la factura por un monopolio de una clase política que no ha respondido a las exigencias sociales para el Brasil contemporáneo. Pero Dilma Rousseff fue elegida popularmente, la sacan. Yo estoy segura que a Dilma Rousseff habrá mucho que probarle, mucho que criticarle, pero está claro que no la sacan de la manera más coherente, no logran ni siquiera probarle que hizo mal. Pero lo más terrible es que si la sacas a ella, sacas al vicepresidente. O sea, es una pantomima, sí, lo que están haciendo, porque si tú estás juzgando a un gobierno por una mala acción, Temer era tan parte de ese gobierno como Dilma Rousseff. Entonces, vamos a decirlo con claridad, lo que está pasando en Brasil no está bien. A ver, lo que pasa, Patricia, tu análisis es bueno, además, como siempre, es político. Y lo que sucede es que la constitución política del Brasil establece reglas. Y entonces, para que el sistema no quede acéfalo, el vicepresidente, y además no es un vicepresidente del mismo partido, es un vicepresidente de un partido con el que hace alianza. Bueno, pero eso no lo distingue ni lo hace menos parte del gobierno. No sé, pero ¿no? Sin embargo... y perdóname, pero si mi análisis es político y la constitución es política, ¿cuál es la diferencia? Lo que estamos viviendo es un hecho político, no es un hecho económico, no, ni un hecho estadístico. Lo que pasa es que hay un modus operandi, Patricia, que se tiene que respetar, si no el sistema jurídico no funcionaría. Por ejemplo, en el Brasil, lejos de lo que pasa en cualquier otro país del planeta, tú tienes al presidente del Tribunal Supremo Federal que preside el impeachment, algo atípico en cualquier otro sistema donde la funcionalidad de los procesos de juicios de residencia, juicios políticos a los jefes de Estado son hechos por los propios diputados y senadores. O sea, todos sabemos que acá también existe una moción de vacancia presidencial. Eso no quiere decir que aplicada, incluso legalmente, puede ser una herramienta política injusta para deshacerte de un gobierno de mala manera. Y creo que en Brasil nadie ha dicho que lo que están haciendo es ilegal, pero lo que están haciendo no está bien. Lo que pasa, Patricia, es que al final, cuando comienza este proceso hacia ella, lógicamente la acción del vicepresidente es distanciarse, y al distanciarse crea pues una antípoda entre ella y el vicepresidente que le permite a él establecer una cuota para encumbrarse como el próximo aliado. Ante todo esto, la opinión pública, ¿cómo reacciona ante todo esto? Porque si no, estamos simplemente en un enrejado y un laberinto de intereses políticos con gente tan desvergonzada, porque Temer es un traidor. Es un traidor que el solo hecho, yo como persona digo, este es una rata, y en consecuencia tengo yo cómo apoyarlo, ¿no es cierto? Y es lo que pasa, hay una gran indiferencia. Hay una indiferencia, mira, en Brasil son 200 millones de habitantes. En Brasil votan cerca de 70 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando menos
del 50%. Y las gentes en el Brasil, respecto de la clase política y sus manifestaciones de hartazgo, las han venido manifestando colectivamente en diversos espacios del país. Lo que sucede es que no hay que olvidar que el gobierno defenestrado de la presidenta Dilma Rousseff ha sido un gobierno populista, y los regímenes populistas tienen pues arquitecturas, espacios para crear estas maquinarias colectivas de hacer pensar de que se ha producido un proceso injusto contra ella. No ha funcionado porque, en términos numéricos, Fernando, políticamente, el Senado ya estaba con un lobby atravesado por la oposición. Como el Pacto Popular, porque los sondeos no le dan a ella un gran respaldo, y la bolsa de Sao Paulo no ha reaccionado muy favorablemente. Pero por supuesto, por eso te decía que la reacción social de la gente está más bien en este proceso de oxigenación que quiere el Brasil, en un proceso de recambio. Mira, el statu quo en estos momentos en el tema económico que le va a pasar a Brasil va a entrar en un proceso de estabilización, contrario censo a todo lo que podamos pensar, y que pueda permitirle a Michel Temer, con todo lo antipático que es para un importante grueso de los adictos a Dilma Rousseff, el nombre así es, que pueda crear los marcos para empezar a aliviar ese proceso de desaceleración insostenible que no lo para nadie en el Brasil. De acuerdo. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, como siempre. Encantado de estar con ustedes. Gracias.